A continuación, comunicación y lenguaje, tercero básico. Bienvenidos a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy el profesor Banner Axip y en esta oportunidad desarrollaré el tema funciones privativas y no privativas de las palabras, parte número 2, el adjetivo y el verbo del área de comunicación y lenguaje para el grado de tercero básico. Si en casa hay alguna persona con alguna discapacidad, este tema le ayudará a desarrollar diferentes habilidades y destrezas como la memoria, la atención y habilidades lingüísticas. Pero antes de iniciar, te recomendamos que laves constantemente con agua y con jabón tus manos, o puedes también utilizar alcohol en gel. Y en este momento tenemos a nuestro intérprete de lenguas de señas, a Lourdes. ¿Qué tal? Bienvenida. Iniciamos. Como dijimos a un inicio, las funciones privativas y no privativas de las palabras, parte número 2. En la función anterior, pues te habían enseñado sobre el sustantivo. ¿Cuáles son las funciones privativas del sustantivo? Y creo que lo estudiaste y lo aprendiste de manera perfecta. En cambio, en esta ocasión vamos a aprender sobre funciones privativas del adjetivo y el verbo dentro de una oración. Pero, ¿qué es una función privativa? En casa, a ver, recordemos qué es lo que aprendiste en la sesión anterior. ¿Qué son las funciones privativas? Bueno, veremos en este momento cuál es la definición. Dice que es aquella función que solamente determinadas palabras pueden desempeñar dentro de una oración. Y veremos en esta oportunidad el adjetivo. ¿Cuál es la función que desempeña el adjetivo dentro de una oración? Veamos. Cuenta con una sola función privativa. ¿Y cuál será esa función privativa? Te preguntarás en casa. A ver, pero veámoslo. Ser modificador directo. Esa es la función privativa del adjetivo dentro de una oración. Entonces es ser modificador directo. Vamos a tener que subrayarlo porque es una palabra muy importante. Modificador directo. ¿Qué le vamos a representar como un MD? MD quiere decir modificador directo. Pero va a ser modificador directo del sustantivo. Más adelante pues veremos una oración. Bueno, veamos de una vez la oración. Así que nos vamos a mover hacia nuestro lado izquierdo, donde está la pizarra. Ya escribí una oración y vamos a analizarla. Ok. La primera oración dice: los niños estudiosos ganan su clase con facilidad. Los niños estudiosos ganan su clase con facilidad. Lo primero que tenemos que identificar en una oración es que vamos a encontrar dos zonas. Dentro de esas dos zonas es zona de sujeto y zona de predicado. Veámoslo. Entonces yo claramente ya identifiqué la zona de sujeto que está acá. Voy a escribir sujeto. Y siempre con el rojo vamos a encontrar el predicado. Veamos, esta parte de acá es el predicado. Predicado. Ok, perfecto. Ahora, lo que nos toca que identificar es los adjetivos dentro de estas dos oraciones. A ver, ¿cuáles son los adjetivos en estas oraciones? Veamos en el sujeto. Estudiosos, claro que sí. Estudiosos es un adjetivo. Adjetivo. ¿Sí? Ok. Veamos otro. En la zona de sujeto. ¿Crees que ya no hay? Claro que sí. Encontramos el artículo. El artículo, vamos a colocarlo así,
artículo funciona como un adjetivo. Algo muy peculiar que encontramos en el adjetivo y en el artículo es que ambos tienen relación, morfológicamente y sintácticamente hablando. Cuando hablamos de morfología, nos referimos a que tienen variación de género y número. Miremos, tienen variación de género y número. O sea, tanto el artículo como el adjetivo tienen género y tienen número. Miremos, estamos hablando de género masculino, número plural, estudiosos, masculino y plural. O sea, tienen común el género y número, o sea, morfológicamente. Ahora, sintácticamente hablando, ambos van a modificar al sustantivo. En otras palabras, podemos decir que el artículo tiene la misma función de un adjetivo. Por eso, dentro de la oración, ambos, tanto el artículo como el adjetivo, son adjetivos. El artículo también es un adjetivo dentro de una oración. Recordemos que en los artículos tenemos artículos determinantes y artículos indeterminantes, o artículos definidos, artículos indefinidos, que es lo mismo. La, los, las, una, unos, unas. Estos artículos dentro de una oración van a funcionar como un adjetivo. Pero hay algo muy peculiar con todo esto, que el artículo nunca irá delante de un sustantivo, sino que siempre va a ir antes del sustantivo. Eso es algo muy peculiar en el artículo. Siempre irá antes, miremos, antes del sustantivo. Este es el sustantivo. Vamos a escribir aquí abajo sustantivo. Entonces irá antes. En cambio, en el adjetivo calificativo podrá ir adelante, pero también puede ir atrás del sustantivo. ¿Queda claro? Sí. Repasemos un poco más. El artículo tiene la misma función dentro de una oración como el adjetivo. Son lo mismo al momento de hacer un análisis. Número uno. Número dos, que el artículo siempre va a ir antes del sustantivo y el adjetivo calificativo irá adelante e irá atrás. Perfecto. Ahora, ya lo analizamos, ya buscamos adjetivos dentro de la zona de sujeto. Ahora tenemos la zona de predicado. Podemos hallar dentro de la zona del predicado un adjetivo. A ver, en casa, ganan su clase con facilidad. ¿Encuentras tú un adjetivo allí? ¿Sí? Sí, claro que sí, lo encontraste, y es su. Este es un adjetivo apocopado y, por lo tanto, está calificando al sustantivo que es clase, y por lo tanto este será un adjetivo. Entonces, la función privativa de un adjetivo de una oración será que es un modificador directo. Miremos. Entonces, estudiosos, vamos a ver, estudiosos es un modificador directo. Los será un modificador directo. Niños dijimos que es un sustantivo y funciona como un núcleo. Ahora, veamos acá. Dijimos que su es modificador directo y vamos a hacerlo aquí así, mira. Funciona como un modificador directo. Entonces, esa es la función privativa del adjetivo. Va a funcionar dentro de una oración como modificador directo. Y en la primera oración ya no encontramos más modificadores directos. ¿Queda claro
y quiero hacer hincapié que dentro del sujeto, dentro del predicado, sí vamos a encontrar modificadores directos. Pero la práctica nos ayudará. Ahora, pasemos a mi lado derecho porque no solamente es el adjetivo, dijimos, también es el verbo. Veamos. También tenemos el verbo y el verbo cuenta con una sola función privativa cuando estructuramos construcciones u oraciones verbales. Algo muy importante que debemos entender, que el verbo, para que sea verbo, tiene que estar conjugado. Si el verbo no está conjugado, por ejemplo, lo tenemos en infinitivo, terminan en ar, ir. Esos son infinitivos. Esos, si encontramos, por ejemplo, caminar, soñar, reír, beber, esos son infinitivos. Por lo tanto, no serán verbos. Serán verbos dentro de una oración cuando estén conjugados. ¿Queda claro esto? Perfecto. Entonces, cuenta con una sola función y para eso me moveré una vez más hacia el lado izquierdo donde tengo la segunda oración. Y la segunda oración, voy a borrar esta parte de acá, la segunda oración dice así: los perros comen en el patio. Ok, lo primero que tenemos que identificar es que en una oración tenemos dos zonas. Ok. La primera zona que vamos a identificar va a ser el sujeto, el predicado. Son oraciones tan sencillas que lo vamos a hacer con facilidad. Y decimos que los perros, sería el sujeto o la zona de sujeto, y comen en el patio sería la zona del predicado. Predicado, o sea, hay zonas. En la oración tenemos dos zonas, zona de sujeto, zona de predicado. Ahora, dijimos que el verbo es la palabra más importante dentro de una oración. Por lo tanto, yo voy a decir que comen es el verbo, va a ser el NP, será el núcleo del predicado. Es el NP y es la palabra más importante porque los demás actantes, cuando hablo de actantes, también podemos hablar como modificadores, los complementos, ¿sí? Veamos, actantes. Actantes del verbo. ¿Cuáles son esos actantes del verbo? Porque es importante saberlos. O complementos del verbo, actantes del verbo, es lo mismo. Veamos, como número uno tenemos al sustantivo. Número dos tenemos el objeto directo. Actante número 3 tenemos el objeto indirecto. Actante número 4 tenemos el circunstancial y actante número 5 sería el vamos a borrarlo aquí. Predicativo. Entonces, todos los actantes van a depender del núcleo del predicado. Entonces, algo muy peculiar en todo esto. La palabra más importante dentro de una oración será el verbo. Por eso es importante poder hacerlo. Bueno, entonces podemos notificar aquí que en el patio, este es un circunstancial, que es uno de los actantes del verbo. Tenemos también el perros, que sería el núcleo. Entonces, veamos, perros y el circunstancial, ambos van a depender del NP. Dependerán del núcleo del predicado dentro de una oración.
Entonces, veamos esto. Todos los núcleos dependerán del núcleo del predicado. ¿Queda claro? Ahora también veamos algo importante. Dentro de esta oración encontramos, miremos, un artículo. Y es un artículo, pero dijimos anteriormente que el artículo va a funcionar como un modificador directo. Entonces, de una vez podemos decir que es un MD. Modificador directo. ¿Sí queda claro? Entonces, el día de hoy aprendimos las funciones privativas y no privativas de las palabras, que es el adjetivo y el verbo. El adjetivo, recordemos que su función será un modificador directo dentro de una oración. Y el verbo funcionará como un núcleo del predicado. Pero también voy a borrar la pizarra y te escribiré dos oraciones para que en casa puedas tú ejercitarte, puedas identificar las zonas, porque es importante identificar las zonas dentro de las oraciones, y puedas buscar en la zona de sujeto y en la zona de predicado, vas a localizar modificadores directos y el NP. La primera oración será: el jovencito estudioso, vamos a ver, el joven estudioso ganó la beca. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Número uno, identificar las dos zonas. Al ya identificado las dos zonas, tienes que identificar modificador directo. Y luego buscas el NP. Esa es la primera oración. La segunda oración sería: la señorita subió las escaleras sola ahí. ¿Ok? Entonces tienes dos oraciones. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Recuerda, número uno, identificar las dos zonas, sujeto y predicado. Ya identificadas, tienes que buscar los modificadores directos. Recuerda que lo desempeñan el adjetivo y el artículo. También, seguidamente, vas a localizar el NP. Y ya hiciste tus funciones privativas y no privativas de las palabras. Entonces, yo creo que hasta ahí quedamos el día de hoy. Muchísimas gracias por prestarme atención. Y ten presente guardar todas tus tareas, por favor, en el portafolio Aprendo en Casa. También comparte lo que aprendiste el día de hoy con una persona adulta. Comparte el conocimiento. Qué rico es compartir lo que uno ha aprendido. También lávate las manos constantemente con agua y con jabón. Y la recomendación más importante: quédate en casa. Hasta una próxima. Adiós.